Sergio de la Rea es una de las grandes promesas del baloncesto español. Formado en las categorías inferiores de San Agustín, en Valladolid, posteriormente puso rumbo a Valencia Basket y desde ahí se ha convertido en uno de los 12 nombres elegidos por Sergio Scariolo para competir en este Eurobasket 2025. Hoy aquí, en Gigantes del Básquet, hablamos en exclusiva con él, donde nos comenta cómo ha sido su preparación de cara a este torneo, qué expectativas tiene y cómo quiere desarrollar su carrera. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Esta entrevista ha sido posible gracias a CaixaBank, patrocinador y banco oficial de Gigantes del Básquet y de Baloncesto España. CaixaBank respalda este espacio como socio patrocinador oficial de la selección española de baloncesto, tanto femenina como masculina, categoría absoluta y categorías inferiores. Mientras haya ilusión, habrá baloncesto. Por eso, nunca dejemos de jugar. CaixaBank, socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto. Bienvenido, Sergio. Bienvenido aquí a Gigantes del Básquet. Te tuvimos en la gala, te dimos un premio y aquí estamos unos meses después y vas a jugar en Eurobásquet. Lo primero, ¿cómo estás? Sobre todo teniendo en cuenta la ola de lesiones que ha habido en el equipo. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Bien. Al final es algo que ha pasado todo muy rápido. Al final han sido pues, cosas fortuitas lo que han pasado. Yo creo que ya estarán a punto de recuperarse. Ojalá puedan venir todos. Bien, pues dando un paso adelante rápido, no me lo esperaba. Así que pues intentando eso. Y te quería preguntar, precisamente relacionado con todo esto, ¿cómo estás viendo ese paso de jugar 12 minutos de media esta última temporada en el Valencia Basket a estar rozando los 25-30? Porque hay un salto bastante importante de minutos, de los rivales a los que te enfrentas y eso supongo que tiene que ser algo distinto a lo que estás acostumbrado al baloncesto profesional, quiero decir. Sí, por supuesto. Al final también lo resumo un poco en experiencia y en oportunidad. Tener más minutos en el nivel en el que se está jugando con rivales como los que hemos jugado, pues la verdad que es una ayuda para mi mejora personal y pues intentando en todos los minutos que estoy en pista ayudar al equipo como puedo. Debutaste oficialmente con la selección española en Granada el año pasado. Esta es tu primera convocatoria y leía unas declaraciones tuyas de noviembre del año pasado donde decías que jugar el Eurobasket iba a ser un sueño para ti. ¿Te has despertado ya o sigues un poco aterrizando? Bueno, sigue siendo un sueño. Hasta que no llegue allí, si se da el caso, no me despertaré, como tú dices, siempre desde pequeñito. De hecho, es tan sueño que nunca lo esperas llegar a este momento. Y ya estás aquí con la posibilidad de ir y con ganas de que llegue ese momento. De cara a este Eurobasket, aunque sea tu primera experiencia con la selección española, vas a tener delante a gente como Marco Espisu, Darius Thompson, que va a ser tu compañero en Valencia, Kamar Baldwin, que estuvo en Baskonia esta última temporada. Es decir, en tu posición hay gente que más o menos conoces y que has visto de cerca en estas últimas temporadas. ¿Te acerca o te ayuda un poco ese proceso de adaptación, conocer un poco los rivales en cierta medida a los que te vas a medir? Sí, al final es eso. Ya les conoces, ya has jugado contra ellos y sabes un poco cómo juegan y la calidad que tienen. Por supuesto, son grandísimos jugadores. Pero ya te has medido contra ellos y ya has tenido una experiencia, sobre todo contra ellos, no como por ejemplo, pues como puede ser ahora contra Schroeder, que por ejemplo es un jugador que yo siempre lo he visto en la tele, no te lo imaginas cómo es en pista. Sin embargo, pues estos jugadores que has mencionado, ya he jugado contra ellos, ya tienes la experiencia de haber jugado contra ellos, para bien o para mal. Claro, con el caso de Schroeder, que es un base tan rápido, de brazos tan largos, tú le sacas unos cuantos centímetros. ¿Cómo te adaptas o cuál es tu proceso para prepararte ante ese tipo de perfiles físicos y sobre todo técnicos, que es uno de los mejores jugadores de Europa, que no estás quizá tan acostumbrado o que no, como bien dices, solamente los has visto a través de la televisión? Bueno, creo que sobre todo trabajar a nivel visual, cómo juegan, verles en vídeos, porque tú has dicho, yo no les he visto, no he podido compartir pista con ellos. También entiendo que por la juventud, pero sobre todo lo que está en mi mano es ver cómo juegan y poderme anticipar a ciertos movimientos que tienen, los signature moves que tienen.
para poder pues, defenderlos en la mayor manera posible. Pensar a día de hoy en cruces, estamos a una semana de que empiece más o menos el torneo, es impensable, o sea, es muy difícil, queda mucho por delante, pero a la vista de cómo ha ido esta preparación, ¿cómo notas al equipo? Sobre todo teniendo en cuenta que ahora la FIBA os ha sacado del top 10 del Power Rankings, que ya sabemos lo que pasó la última vez en el Eurobasket cuando hizo eso la federación. Bueno, lo veo con confianza. Creo que la clave es tener confianza en el equipo, en ser la familia que somos y trabajar esta semana que nos queda, con los 2 partidos de preparación que nos quedan, lo máximo y llegar de la mejor forma posible, intentando recuperar los jugadores que nos faltan. Y bueno, pues, no sé, al final todos son suposiciones, lo que hablas de la FIBA son gente que opina. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo más allá de lo que se diga y lo que no se diga. Tenemos que trabajar, ganar los partidos que tenemos que ganar y ya veremos el resto. Se ha hablado mucho en tu caso del cambio generacional, de todas las generaciones del 2004, 2005, 2006, etcétera, etcétera, etcétera. La gente, la afición, tiene muchas esperanzas puestas en vosotros por una cuestión de que ha habido un largo periodo en las categorías inferiores donde no se ha ganado de manera tan consistente o cosas como el Mundial en su momento. Pero me interesa saber tu punto de vista respecto a toda esta cuestión y sobre todo teniendo en cuenta que tú has estado sobre la cancha, conoces a tus rivales, por ejemplo, Risache os habéis enfrentado 1000 veces en categorías inferiores, Alex Hart 3/4 de lo mismo, o otros tantos jugadores de vuestras generaciones, 3 años arriba, 3 años abajo, que tú los has visto de cerca y ahora, pues bueno, todo ese tipo de jugadores están ya dando el paso a profesionales, como es vuestro caso. Sí, creo que hay que tener paciencia. Al final, muchos jugadores que de antes, jugadores que ya están consolidados en las ligas grandes o que son ya jugadores top para sus países, dieron el salto con un poco más adelante, con 20, 22, 23 años. Bueno, creo que se ha generado mucha expectativa, pero bueno, también hay que ver un poco los jugadores jóvenes que hay ahí en otros países que también están teniendo paciencia con ellos, que bueno, llegará el momento y tampoco hay que presionar de más a los jugadores porque si no puede llegar el punto de que se quemen. Claro, es que de eso te quería preguntar porque en tu caso, pues bueno, se ha escrito un montón de cosas, se habla un montón de que si quieres el futuro del baloncesto español, por ejemplo, Escarilo siempre ha sido muy comido a la hora de no tener las expectativas muy altas o no ponerte mucha presión, pero ¿cómo has gestionado tú todo ese ruido alrededor tuyo? Porque es muy sencillo a día de hoy tener la curiosidad de mirar tu nombre en Google, en redes sociales, ver qué están diciendo de ti, que en tu caso no lo tienes, pero es algo muy humano. A ver, es normal, la gente opina, se emociona, se decepciona también. Yo intento estar lo más ajeno posible, pero dentro, pues, como estamos, pues hay redes sociales, la gente de cerca pues, dice cosas. Es complicado, pero bueno, al final es ruido y el ruido no ayuda. Tienes que intentar tener la cabeza lo mayor despejada posible para poder competir, que al final es lo que después te hará cumplir esas expectativas o si no, cumplirá las decepciones. Entonces, pues bueno, creo que hay que intentar estar ajeno todo lo posible y sobre todo que, bueno, lo que se diga, tanto bien como para mal, que tiene que no importarte demasiado porque si no te puede perjudicar. Eres un perfil, antes lo hablábamos, un poco diferente, un base de 2 metros, 1,98, 90 y pico, que sabe jugar muy bien con el balón, que puede anotar, que puede pasar, que puede defender. Pero me gustaría saber cómo te gustaría a ti desarrollarte como jugador. Es decir, cuáles son tus referentes cuando tú te pones a pensar a futuro, es decir, quiero jugar como este o quiero, después de haberme visto a mí mismo jugar mucho vídeo, mucho scouting, decir, oye, quiero ir por esta línea. O me gustaría ir por esta línea si es posible. Bueno, creo que intento coger un poco de todos los jugadores, sobre todo con los que he jugado, tanto en Valencia como con la selección, sí que intento coger pues, bueno, pues lo que más me gusta de ellos. Y sí que es verdad que a nivel de referentes, y siempre lo digo, son bases de la selección, Ricky, Chacho, Calde, pero la cosa es que al final no juegan como yo y eso es la realidad. Bueno, jugar como alguien creo que me gustaría tener mi propio estilo, por supuesto, e ir cogiendo pues bueno, un poquito de cada jugador, de lo que más me gusta, intentar implementarlo en mi juego, porque eso es lo que me hará tener mi estilo. Si te dieran, esta es una pregunta un poco complicada, si te dieran las llaves de un equipo, total libertad por parte del entrenador, ¿vale? Has llegado hasta el punto de tu carrera que tienes libertad total para establecer cómo se juega. ¿Cómo organizarías ese equipo y qué perfiles te gustaría tener a tu lado, siendo un poco egoísta, es decir, es el mejor jugador o es el centro de un proyecto, por decirlo de alguna manera?
Bueno, siempre, aunque sea, bueno, si fuera el centro de un proyecto, sí que sería que es una persona muy trabajadora y me gustaría siempre estar rodeado de grandes trabajadores, de gente muy disciplinada y gente que luchara por un mismo objetivo. Más allá de eso, pues bueno, si tuviera que confeccionar, por ejemplo, un quinteto, sí que es verdad que me gustaría tener gente móvil, pues un 4 móvil, un 5 móvil, que pudieran tirar y bueno, tener especialistas de tiro y jugadores que pues me acompañaran a mi lado pues con la subida del balón, anotadores, bueno, un poquito un esquema de un equipo más o menos actual, pero con gente móvil, como este año tenemos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿dices en Valencia En o Valencia, en por Valencia? ejemplo. Sí. Y como base, a ver, al fin y al cabo, pues tienes mucho tiempo el balón en las manos, tienes muchas opciones de anotar, tienes muchas opciones de pasar y de encontrar a tus compañeros. Eso genera partidos como por ejemplo contra Granada esta temporada donde te sales y otros donde quizá no estás tan inspirado, no estás tan acertado, el rival te pilla la matrícula, lo que sea. ¿Cómo has aprendido durante esta primera temporada como profesional a gestionar y a lidiar con el propio error? Porque como base es quizá un poco más difícil porque tú cometes una pérdida y no es lo mismo que si fallas un tiro si eres un escolta o no coges un rebote o la fallas debajo del aro si eres un pívot. Tiene una presión quizá demasiado, o puede ser diferente para el resto de jugadores, sobre todo teniendo en cuenta lo joven que eres. Bueno, sí que es verdad que el hecho de ser un base sí que se ve un poco más los errores. Desde mi punto de vista, por supuesto, yo no me pongo en la piel de un pívot, pero sí que es verdad que se puede notar más las pérdidas, pero al final el baloncesto es un juego de errores y gana el que menos errores comete y el que evidentemente más canastas mete. Más allá de eso, yo lo entiendo así. Al final, el hacer un error no te puede condicionar y tengo muy presente él ya el siguiente ataque o la siguiente defensa, sobre todo la siguiente acción, porque un error, si te quedas pensando en el error tal y como es el baloncesto, es que estás todo el rato jugando con cosas muy rápidas. Si te centras en el error, vas a ir para abajo. Y una de las cosas que más me llama la atención de tu perfil es la calma que le das al juego cuando pasas, por ejemplo, un bloque directo, que empiezas a serpentear, a encontrar tu espacio. Te sale natural, pero intuyo que has tenido que echar muchísimas horas para conseguir controlar tu cuerpo, controlar los ritmos, la velocidad, los cambios de distancia. ¿Cómo has aplicado eso a tu juego y cómo lo estás llevando ahora mismo al contexto en el que estamos, que es una preparación para un Eurobásquet? Bueno, siempre he sido un base grande, entonces siempre he tenido muy presente de entrenadores que tenía que usar mi cuerpo y tenía que aprender a jugar pues, con mi tamaño, que al final es una virtud, e intentar verlo eso como una virtud y no como pues, algo perjudicial. Entonces, bueno, más allá de eso, pues evidentemente entrenando, pues trabajo de cambios de espacio, cambiar el balón de mano, protegerlo. Al final yo no me puedo poner a botar delante de un pequeño porque es así, o sea, los pequeños son muy rápidos, los grandes somos menos rápidos. Entonces, pues bueno, es ir trabajando, ir un poco también la experiencia ayuda a, pues estos partidos de preparación, pues ir cogiendo ritmo y cogiendo distancia, sobre todo con los bases que pues todavía no me he enfrentado y saber cómo jugarles. ¿Y cómo has trasladado, cómo te estás adaptando a jugar con pivots distintos? Porque, por ejemplo, en Valencia tenéis a Matt Costello, que juega siempre hacia afuera. Aquí tenemos a Billy, que tiende a jugar mucho más hacia adentro. Con Jan Kubasima vais ahora a ser compañeros, pero ¿cómo estás encontrando el equilibrio o cómo te estás adaptando también tú a tu nuevo entorno que es aquí con la selección? Creo que el base tiene que controlar un poco eso y al final, tú decías, es un poco el timón del equipo. Creo que tienes que saber con quién juega y a quién darle la bola. En este caso, por ejemplo, como en el caso de Billy, Billy es un grandísimo jugador interior, entonces hay que saber jugar con él a nivel interior y saber que él necesita bolas ahí dentro y que él puede generar desde ahí, que no todo lo tiene que generar el base y creo que es una virtud muy buena que tenemos aquí, que no solo el base genera, sino que pueden generar del 1 al 5. Entonces, eso es peligroso también para los rivales porque no saben dónde poner el foco. Cambiando de tema, la primera vez que te vi jugar en un partido en persona fue en el Campeonato de España Caete con San Agustín y me he apuntado un partido que perdéis de 1, que es contra Bilbao y Teleo Estadísticas. 31 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias, 56% acierto en tiros de campo, 64 de valoración. Luego metiste 21 contra Canarias y contra Juventud. ¿Esos 64 de valoración son tu mejor partido de carrera?
¿Lo tuvieses con 16? Sí, yo creo que sí. Sí, O sí. sea, Yo sí. creo que todavía no, ese récord no se ha batido después en cadete. Lo he estado mirando, sí, siguiendo un poco. Claro, es que en su momento fue un... Bueno, no lo he vuelto a comprobar, pero yo creo que fue un récord tremendo de Sí, valoración. yo creo que sigue siendo récord. Bueno, hasta yo sé. Sí, sí. No, pero es una pasada. Que además, esto te la relaciono con una cosa que leía, que hablaste hace poco en uno de los campus gigantes, creo que estuviste Sí. en Valladolid, que al final hiciste toda tu primera carrera en San Agustín en tu colegio y que decías que querías demostrar en cierta medida que puedes competir y divertirte en un club pequeño sin necesidad de saltar a un club ACB, a una academia que estamos viendo a día de hoy. Claro, es un camino distinto a lo que vemos en la mayor parte de los jugadores de cantera de primer nivel de España. Sí, bueno, todos los jugadores tenemos nuestro propio camino y en este caso yo quería enfocar mi camino a disfrutar, porque al final es un juego, y a pasar tiempo con mis amigos que a día de hoy mantengo. Son mis amigos del cole, de clase, del equipo, o sea, al final son mis amigos para todo. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que quise, bueno, en su momento, pues hacer ver que no era el único camino, no era el ir a una cantera CB con 12 años y fichar allí. Bueno, al final creo que cada uno hay diferentes caminos para llegar. Hay gente que no lo consigue, hay gente que sí. También hay un factor de suerte, pero pues en mi caso yo creo que pues se vio un poco que ese camino era posible también y que pues bueno, al final si las cosas se hacen disfrutando y aprovechando los momentos con tus amigos, tus compañeros del equipo, pues al final también se pueden conseguir cosas. Siempre has querido, como estamos hablando, siempre has querido marcar mucho los tiempos dentro de tu carrera. Llegaste a Valencia después de terminar la ESO en cadetes. Ahora has firmado un contrato hasta 2028 con Valencia Basket, en el momento en el que más rumores había o más interés podía despertar tu perfil de cara al draft de la NBA. ¿Sentías que no era tu momento o querías, digamos, llevar tu carrera en este tramo? Es decir, ahora estoy en Valencia, termino mi ciclo en Valencia y luego ya veremos dónde me pone el baloncesto. Creo que desde el principio siempre tuvimos claro que había un proyecto, que el proyecto que se plantea de Valencia es a partir de junior. Entonces, pues bueno, cumplimos el primer tramo en San Agustín, empezamos en Valencia, el proyecto se ha ido cumpliendo poco a poco, pues bueno, hasta ahora la renovación, pero bueno, al final sí que es verdad que tengo, no pautado, pero bueno, poco pues en función de cómo me voy viendo, de pues las ligas que voy jugando, cómo me siento, ver un poco en el estado en el que estoy, sobre todo compararme con el resto de jugadores que hay, por si puedo dar un paso adelante, mantenerme y seguir trabajando. Entonces, pues bueno, un poco, no sé, seguir trabajando, ver cómo va la cosa. Yo creo que va bien y bueno, más allá pues surgirán cosas, no las surgirán, bueno, sobre todo estar tranquilo de que bueno, en Valencia el proyecto es muy bueno. Te voy a hacer una última pregunta. Este es un Eurobasket especial porque, en cierta medida, digo que es especial en cierta medida porque es el último en el que vamos a ver a Sergio Scariolo al frente de la selección. Él apostó por ti en las ventanas de febrero de 2024, después repetiste la convocatoria, aunque no formaste parte del equipo, para los Juegos Olímpicos, y has estado progresivamente en todas cuando no has estado lesionado. Te quería preguntar un poco por cómo ha sido el día a día con Sergio durante esta última convocatoria y sobre todo qué es lo que te ha pedido en función de todos los cambios que hemos ido viendo a lo largo de esta larga preparación y con todos los condicionantes que ha habido. Bueno, sí que es verdad que es una pena, porque al final Sergio es un gran entrenador que ha llevado a la selección a lo más alto y que sobre todo sabe gestionar a los jugadores. Visto está, ¿no? Con las cantidad de estrellas que han salido, en parte por su trabajo con ellas en la selección, sobre todo, y me centro un poco más en mi puesto, ¿no? Tenemos grandísimos jugadores, Ricky, Chacho, Calderón, tenemos un montón y bueno, la verdad que muy afortunado por esa apuesta que hizo por mí, pues eso, y que está haciendo por mí, pero bueno, sobre todo me pide y me lleva, pues eso, echando el ojo desde hace tiempo. Sí que está muy metido en selecciones inferiores, entonces pues bueno, nos va siguiendo a todos un poco y la verdad que me dio la oportunidad y la verdad que muy contento. Me pide que sea valiente, que sepa que juegue como yo sé y que aproveche la oportunidad. Pues bueno, Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos muchísima suerte, evidentemente, desde Gigantes para el Eurobasket y mucha suerte también para la siguiente temporada, porque será difícil que volvamos a hablar hasta entonces. Muchísimas gracias.
Mientras haya ilusión, habrá baloncesto. Por eso, nunca dejemos de jugar. CaixaBank, socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto.